estamos diciendo esto, ¿verdad? Que el vino en Israel y en el Medio Oriente era un aliciente, era como un medicamento, ¿verdad? Y se le daba a las personas que estaban en un tremendo dolor. Pero acá en este caso concreto, Lot pudo haberlo utilizado en ese sentido. Las hijas le dijeron: ven papá, tómate un poco de vino para superar la muerte de la mamá, estamos cansados, estamos estresados. Y eso se prestó, se embriagó, se quedó dormido y las dos hijas se acostaron con él. Vaya, perdió. Bien, eso como que no quedó tan claro porque ya desde Noé se había presentado el mismo problema. Noé se quedó dormido por el vino, también probablemente a raíz del dolor, porque ustedes se imaginarán el paisaje desastroso que quedó después de que se secó el diluvio, el agua, ¿verdad? ¿Quién sabe qué paisaje horrible habrá quedado? Él toma, ¿por qué tomó? Por el dolor, cansancio, etc. Pero siempre hay que tener pendiente que no se puede embriagar y nadie lo embriaga a uno. ¿De acuerdo? Nadie embriaga a uno. Uno es el que tiene esa potestad de decir: hasta aquí llegué. Por eso no se puede tomar desmedidamente y sin pensarlo. Cuando vienes a ver, ya pasó de todo y no te diste cuenta. Entonces fíjense ustedes, en este caso Jacob tenía quizás una mezcla de sentimientos, porque no es fácil dejar la casa de un día para otro, ¿cierto? Y al mismo tiempo la alegría de su esposa. Pero él cometió un error, se dejó embriagar, ¿cierto? Cuando se embriagó, entró el enemigo una vez más en la historia de nuestro pueblo y causó un gran desastre, un gran desorden, porque sabemos que Dios igual va a cumplir su propósito por encima y a pesar de nuestros errores. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo claro. Eso no es excusa, no es pretexto para que nosotros adoptemos una posición relajada, confiada, cómoda. Sí, como que persistamos y practiquemos el error. Como dicen Romanos, no juegues con la benignidad del Señor. No llegues a ignorar que es su benignidad la que te lleva al arrepentimiento. Así que no creas que tú te arrepientes porque tú lo puedes hacer. No, uno no se arrepiente porque uno puede o quiera, porque Dios lo permite. Así que hay que, en ese sentido, mantener siempre en gran reverencia y respeto la benignidad del Señor, sabiendo que es Él quien nos conduce al arrepentimiento. Listo, Jacob se emborrachó, le metieron la esposa que no era. Fíjense ustedes, grave. Yo creo que aquí nadie se va a meterse gol, ¿cierto? ¿Ah? ¿Cómo va a emborracharse? Lo que es excesiva, como dice en Eclesiastés, vale más un poco de atención que la sabiduría de un perfumista experto, porque cuando el perfumista, por muy experto que sea, se descuida, le cae una mosca y se le daña el perfume. ¿Ya? Eso lo dice Eclesiastés. Pasa que ahí en español no lo dice tan claro, pero eso es lo que está diciendo. ¿Vale? Vamos a leerlo. Es hermoso esto, para que quede como ejemplo para nosotros. Ya les digo en qué pasaje de Eclesiastés se encuentra. Vale más un poco de atención, dice allí. Por eso se relaciona cuando el Mesías dijo: velad y orad. Creo que es el capítulo, ya les digo, el 10:1. Mire lo que dice ahí. Léase 10:1. ¿Quién lo quiere leer? Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Perfecto. Un pequeño descuido. Entonces lo que está diciendo es mejor, en hebreo dice, es mejor un poco de atención que ser experto haciendo perfume. ¿Ya? Y es usted la comparación. Entonces Jacob, en este caso, tanto trabajo, estaba luchando por su primogenitura y todo, pero tuvo un descuido. Se dejó emborrachar.
Cuando con el enemigo no se juega, ¿verdad? Con el enemigo no se debe tener confianza ni subestimarlo. No se le puede decir como que, bueno, sí, vamos a darle la oportunidad. Ignorarlo, como dice Ignorarlo. Como dice el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Ya? Bueno, ese episodio de ahí en adelante, todo el capítulo 29, 30 hasta el 31, se dedica a lo que fue la vida de Jacob con Labán y sus dos esposas. Entonces, la primera parte de este episodio, bueno, él se casa, tiene unos hijos, luego le dan a su otra mujer y no puede tener hijos, luego le traen la empleada, etc. Allí eso está muy mal. Eso está muy mal. No hay ninguna explicación que justifique el hecho de que él haya llegado a 4 mujeres. Porque tuvo contacto con 4 mujeres, por Dios. Eso está muy mal. La Escritura dice que todo lo que se escribió para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los finales de los tiempos. ¿Ya? Si él pasó el primer error, se acuesta con la que no es, listo, vamos a suponer que superó. Al día siguiente, rechazo, ¿cierto? Pero no, le trajeron la otra y después se acostó con la concubina de la una y luego con la concubina de la otra. Entonces lo que estamos viendo allí también es una falta de ejercicio de esa primogenitura que habíamos estado viendo la clase pasada, porque Dios dijo serás bendición, pero Él no dijo bendición en el sentido de ir a meter a todo el mundo como sea, ¿verdad? Allí como que acostándose con 4 mujeres. Eso le generó un gran problema, porque se generó una guerra entre esposas, entre empleadas, y yo paro más que tú, y no, y ahora vas a ver que yo paro más, y yo paro más, y aquí te echo a la sierva, y tenían como una competencia por parir. ¿Ah? ¿Y qué pasó? Listo, salieron las 12 tribus de Israel. Cualquiera diría, pero salieron las 12 tribus. No, pero es que esa no era el mecanismo de Dios. Esa no era la voluntad de Dios que saliera de esa manera. Probablemente al fin y al cabo se iban a hacer 12, pero no de esa manera. Por eso es que el apóstol Pablo decía, todo hágase decentemente y en orden. No ese desorden ahí como que tira aquí, embaraza allá, como que pareciera que tuviera una carrera contra la muerte. Siempre justifican, los medios justifican el fin. El fin justifica los medios. No se puede. Aquí, al igual que la Escritura, no exaltamos a los patriarcas. Porque fíjense ustedes, un comentario que estaba viendo decía que ya Shem y Eber, descendientes de Noé, habían fundado las primeras casas de estudio. Y que entonces los patriarcas iban a estudiar con ellos allá y le daban relatos, etc. Y siempre tratan de poner a los patriarcas como los impecables. Pero aquí es evidentemente una conducta humana y antibíblica que no se puede justificar de ninguna manera. No se le puede dar ninguna explicación, ni justificación, ni excusa para eso. ¿Qué tenía que haber hecho? El principio que dijo nuestro Señor. Al principio no fue así. Varón y hembra lo creó y serán para una sola carne. ¿Ya? Para una sola carne. Ahí no dice solamente, o no se puede entender solamente, serán una sola carne, sino que más específicamente dice, serán para una sola carne. Así que ese principio ya palpitaba desde Génesis, ya emitía su eco, su voz, o sea, para una sola carne, para una sola carne. Pero el patriarca, pues obviamente no tenía el poder de la santidad de Dios como lo tenemos hoy nosotros, y se le olvidaban las cosas, y por olvidarse paseaban los problemas. ¿Cuál fue la excusa que sacó Eva cuando Dios la llamó a cuentas? ¿Cuál fue la excusa? La serpiente que me engañó. ¿Y saben qué dice en hebreo? Ishi'ani significa me hizo olvidar. ¿Ya?
el enemigo tiene como principal estrategia hacer olvidar los principios y mandamientos de la Escritura. Difícilmente nos va a engañar, porque de pronto, si el diablo se aparece como es, obvio cualquiera lo identifica y lo rechaza. Pero la estrategia de él no es esa, es camuflarse y hacer olvidar los mandamientos. Y debemos tener un freno muy radical con eso. No dejarnos hacer olvidar los mandamientos. Por eso el Salmo David decía: tus mandamientos los he puesto delante de mis ojos. ¿Ya? Recuerdo tus mandamientos aún en las noches. ¿Ya? Aún en la meditación de la vigilia pienso. Vamos a ver el Salmo 63. Ese pasaje es hermoso. Miren lo que dice aquí el Salmo 63. Miren, versículo 6. Salmo 63, 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Claro, en otro tono, aquí a nosotros nos quedaría muy hermoso leer ese pasaje en hebreo, porque David dice: dice, si yo me acuerdo de ti hasta en mi lecho, en la vigilia yo medito en ti. ¿Ya? Así es como suena en hebreo. Si yo te recuerdo hasta en mi lecho, en la vigilia yo me acuerdo de ti. Y fíjense, presente, porque el enemigo va a querer venir a hacernos olvidar los mandamientos. A Jacob se le hizo olvidar el principio de serán para una sola carne. Si él vio a su mujer, Dios se la concedió, le acompañó, le dio respaldo, porque él solo movió la piedra. Antes esa piedra la movían entre varios, pero él mismo vino y la movió con la ayuda del Señor. Se movió la piedra y todo. Tuvo respaldo, Dios le... ¿Cómo va a permitirse dejar que eso se le quite? Por eso es que dice que el vino más adelante, ¿qué terminó diciendo nuestro Señor? Guardaos de la levadura de los escribas y fariseos, o de los fariseos y los herodianos. ¿Por qué levadura? Porque hace olvidar. ¿Ya? Inclusive la palabra hametz en hebreo, que es la levadura, hametz, la que se produce naturalmente, tiene como raíz un verbo que significa corromper. ¿Ya? Tiene alta relación con el corromper. Hametz de hametz. Entonces les digo, guárdense de la levadura de los fariseos y los herodianos. A veces la levadura de todo el mundo aquí, de los saduceos, de los publicanos, de todo. ¿Qué es levadura? Hacer olvidar. Por eso dice que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué significa? Que la va a corromper, la va a hacer olvidar los mandamientos. Esa es la principal estrategia. Pero fíjense que aquí hay algo hermoso, y ese